Buenos días o buenas tardes, en realidad no sé en qué momento estarán viendo esta grabación. Esta clase va a ser fundamentalmente de ejercicios respecto de funciones, ya de la primera parte de funciones. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles la guía en caso de que alguno de ustedes no tenga esta guía. Bueno, está en Canvas, pero igual la voy a proyectar por si le quieren sacar fotos, digamos. Aquí aparecen todos los ejercicios con los que vamos a trabajar hoy día. Fundamentalmente dominio y recorrido, función rama, y lo interesante acá abajo es que aparecen las respuestas. ¿Ok? Ya. Bien, vamos a comenzar de inmediato. Vamos a ir a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir a la pizarra. ¿Ok? Ya. Entonces, aquí aparecen, por ejemplo, en la primera parte, se nos entrega una función. La primera parte es de evaluación de funciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ejercicios. Ahí está. Ejercicios. Oh, me salió muy celestito el lápiz. Ejercicios. Por ejemplo, en el ítem 1 se da la función f de x igual a 3 menos x al cuadrado. Determinar, por ejemplo, cuánto es f de x más h, que corresponde a la letra E. Y, por ejemplo, la letra D, ¿qué cosa es f de x más y al cuadrado? ¿Ya? A ver, lo fundamental acá es que tenemos que observar que f de algo, ¿qué hace esta función? Toma un algo y lo manda a 3 menos el algo al cuadrado. No importa lo que sea el algo. Entonces, en este caso particular de este ejercicio, el algo corresponde a toda la expresión que aparece dentro del paréntesis después donde dice f de esto. Entonces, esto va a ser igual a 3 menos el algo, que en este caso es x más h, al cuadrado. Y si uno quiere, podría desarrollarlo usando la fórmula del cuadrado binomio. Uno podría decir esto es lo mismo que 3 menos, esto es x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, si uno lo escribe de manera más simplificada, sería 3 menos x cuadrado menos 2xh más h cuadrado, digamos. ¿Ya? Esto hasta acá está correcto y hasta acá también estaría correcto. ¿Ya? Y en el caso de acá es más o menos similar. Nos dice 3 menos el algo. Fíjense que el algo es todo lo que está acá adentro. O sea, sería x más y al cuadrado y todo esto al cuadrado. Porque dice tome el algo, que en este caso es esto, al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 3 menos x más y. Aquí multiplicamos los exponentes y nos queda la cuarta. Y eso sería el f evaluado en x más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, después de eso aparece, por ejemplo, el problema siguiente. El problema número 2, por ejemplo, no los vamos a hacer todos, pero vamos a ser los más representativos. Supongamos que la función f de x es igual a m por x al cuadrado más 3m por x más 2. Fíjense que esta función depende del parámetro x, pero también aparece definida en función de una incógnita que es m, que es un parámetro m, ¿ya? Y además se nos da la información que f evaluado en 3 vale 0. ¿De acuerdo? O sea, se nos dice que f de x, ¿qué le hace a la x? Toma la x, la eleva al cuadrado, lo multiplica por m, que no lo conocemos, más 3 veces m por el x más 2. Pero además se nos entrega la información que f evaluado en 3 vale 0. Entonces nos dicen cuánto vale m. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es primero ocupar la información, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, bueno, solución. ¿Qué significa que f evaluado en 3 sea 0? Significa que si en vez del x ponemos un 3, en esta expresión, esto que está acá nos tiene que dar 0, porque esta es una condición, una hipótesis del ejercicio. Entonces, ¿cuánto es f de 3? ¿Cuánto es f de 3? Va a ser m por el 3 al cuadrado más
3m por 3 más 2. Y esto nos dicen que tiene que ser igual a 0. Entonces, a partir de acá, nosotros vamos a desarrollar, si se fijan, esto es una ecuación de primer grado en m, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 9m más 3 por 3, 9m más 2 igual a 0. 9m más 9m nos quedan 18m. Este 2 que está positivo pasa para el otro lado con signo negativo. Y nos queda que m va a ser igual a menos 2 partido por 18. ¿Podemos simplificarlo? Claro. Simplificamos por 2 y 2 por 9. O sea que el valor de m es menos 1/9. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso es todo. Ya. En el problema no lo quiero hacer todo, pero me pongo a hacerlos todos. Pero voy a empezar a saltarme. Si f de x es igual, porque la idea es que ustedes también practiquen solitos en sus casas. Se nos entrega la función. Fíjense, f de x, ¿qué es lo que hace? Multiplica ese x por 2, le resta 1, y ese resultado lo divide por 3 veces, 3 más ese x. Entonces, así como aparte, ¿sí? ¿Cuánto sería f evaluado en menos 1, por ejemplo? Lo que hay que hacer simplemente, en vez del x ponemos un menos 1, ¿cierto? Sería 2 por menos 1 partido por 3 más el menos 1, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar menos 2 menos 1, que es menos 3, y 3 menos 1, que nos quedaría 2. A ver, esto que está acá es como lo pongo aparte porque no forma parte del ejercicio, solamente para entender el concepto. Cuando esta función f toma el menos 1 y lo manda al menos 3 medios, fíjense que lo manda ese número a través de f, este numerito que está acá se llama imagen de menos 1 a través de esta función f. Se llama la imagen. Esta que está acá se llama, lo voy a poner de otro color, se llama preimagen de menos 3 medios a través de esta función. ¿De acuerdo? Esta se llama preimagen, así súper chileno porque estamos en septiembre, así bien patriótico, azul y rojo. Entonces, la función f toma el menos 1 y nos dio por resultado menos 3 medios. La traducción de esto es que el menos 3 medios, o sea, donde fuimos a parar, es la imagen del menos 1. Y el menos 1 es la preimagen del menos 3 medios. ¿Ya? Eso es solamente para recordar los conceptos. Porque en el enunciado del ejercicio, ahora vamos a volver al enunciado del ejercicio, dice, si f de x es igual a esto, determine, lo voy a escribir, determine la preimagen del menos 2 partido por 13. Como nos piden la preimagen, se supone que aquí va a haber un número incógnito, tal que la función, después de aplicarle f, va a parar al menos 2 partido por 13. Fíjense que se nos pregunta por la preimagen, por lo tanto el que está acá. ¿Se fijan? Esta es la preimagen y esta es la imagen. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la pregunta? En el fondo la pregunta es, dígame, ¿para qué valor de x, después que usted le aplique f, le da este número? Entonces uno dice, bueno, veamos, ¿para qué valor de x, una vez que yo le aplico e, va a parar al menos 2 partido por 13? Esa es como la escritura matemática del problema que tenemos que resolver. ¿Para qué valor de x? Esto nos da menos 2 partido por 13. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente uno dice, bueno, ¿qué cosa es f de x? Es esto, ¿no es cierto? 2x menos 1 partido por 3 más x, y eso es igual a menos 2 partido por 13. ¿Cierto? Voy a borrar aquí al lado. Ya, y acá, pensé que estaba. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que esta es una ecuación de primer grado.
tenemos una fracción igual a otra fracción, entonces nosotros podemos multiplicar cruzado, entonces nos va a quedar 13 por 2x menos 1 igual a menos 2 por 3 más x, ¿cierto? Y desarrollamos este por este, este por este, este por este y este por el otro. Entonces 13 por 2x son 26x, 13 por menos 1 es menos 13, menos 2 por 3, menos 6, y menos 2 por x, menos 2x. Dejamos todas las x a un lado, acordándonos de cambiar los signos si pasa para el otro lado. ¿Estamos de acuerdo con eso? 26x más 2x nos queda 28x. Y menos 6 más 13 son 4, 7. Voy a borrar acá abajo. Acuérdense que andamos buscando el x. Entonces x va a ser igual a 7 partido por 28, simplificando por 7 por 1, 7, y 7 por 4, nos queda que x vale 1/4. Por lo tanto, la preimagen del menos 2 partido por 13 es 1/4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, el cuarto ejercicio, de ahí nos vamos a saltar. Ahora vamos a entrar a los dominios. Dice lo siguiente. Si g de x más 2 es igual a 1 menos 3x, calcular g de a. Eso nos pide. ¿Cuánto vale g en a? Bueno, a ver, para hacer este ejercicio, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que no nos dan g de un algo cualquiera, sino que nos dan g de un algo más 2. G de algo más, de x más 2 nos dicen que es igual a 1 menos 3x, entonces la función g no está dada como estamos acostumbrados a recibirla, ¿no es cierto? Entonces pensemos, g de x más 2 igual a 1 menos 3x, pero nosotros queremos saber qué le hace g a cualquier cosa, que podríamos llamar a, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno dice, bueno, voy a usar la siguiente variable auxiliar, sea x más 2 igual a a. X más 2 es a. Le podríamos haber puesto z, una u, cualquier letra, distinta de x, por supuesto. ¿Por qué puse a? Porque como esta era a, puse la misma a ahí nomás, pero podría haberle puesto z. Entonces la idea es que a partir de acá nosotros despejamos x, nos queda x igual a menos 2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que g de x más 2 es lo mismo que 1 menos 3x, porque esto está dado como información en el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es x más 2? Ya habíamos dicho que era el a. Entonces, a. 1 menos 3 por el x. ¿Pero qué cosa es x? Fíjense. Es a menos 2. Déjenme escribir esa mejor. A menos 2. Entonces, si desarrollamos acá, nos queda menos 3a, menos 3 por menos 2 más 6. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que g de a va a ser igual a 7 menos 3a. Y esto es lo que nos piden. ¿Cuánto es g evaluado en a? Pensando en lo mismo, podríamos decir cuánto es g evaluado en 5, por ejemplo. Claro, g evaluado en 5, que dice la fórmula, 7 menos 3 por 5, o sea, sería 7, 5 por 3, 15. 7 menos 15 son, ¿cuánto es? 8, ¿no es cierto? Positivo, negativo, negativo. Esto es algo aparte, digamos, solamente mostrando cómo podemos usar esa fórmula a la cual llegamos. Entonces nosotros teníamos g evaluado en otra cosa distinta, y nos dio esto, y ahora que sacamos cuánto era g de una cualquiera, que sería 7 menos 3 veces ese valor a cualquiera. Y aquí como ejemplo, yo les puse en el fondo si a vale 5. ¿Cuánto daría g evaluado en 5? Y eso da menos 8. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, antes de entrar a dominio recorrido, por ejemplo, dice
En la pregunta 6 dice, determine f de x más h menos f de x partido por h. Donde, y hay varias alternativas para la función f de x. Vamos a tomar esta, que es f de x igual a la raíz de x menos 2. ¿Ya? Esa es la letra B del ejercicio. Entonces, ¿cómo sería la solución? Entonces, ¿qué cosa sería f de x más h? F evaluado en x más h menos f evaluado en x, y esto partido por h. Esto va a ser igual. Copiamos el h abajo. ¿Qué cosa es f de x más h? Fíjense que esta que está acá, en el caso particular de este ejercicio, es la definición de la f que nosotros estamos ocupando, ¿cierto? ¿Qué le dice f a algo? F de algo es la raíz del algo menos 2. Entonces, f de x más h es la raíz del algo, que en este caso es x más h, fíjense, menos 2. ¿De acuerdo? Esto es f de x más h. Esto que acabo de escribir recién corresponde a f evaluado en x más h, que es la raíz del x más h menos 2. Y a esto hay que restarle f de x. ¿Pero qué cosa es f de x? Es exactamente la raíz de x menos 2. ¿De acuerdo? Y eso que está ahí corresponde a f de x más h menos f de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo pregunto y me respondo a mí misma. Ya, ahora vamos a hacer un par de ejercicios del ejercicio 7. Dice, calcular el dominio de las siguientes funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar por ejemplo, la letra B, que es f de x igual a 1 partido por la raíz de x menos 2. ¿Qué cosa hay que tener siempre presente cuando uno quiere calcular el dominio de una función? Para calcular el dominio de una función hay que ver qué forma tiene la función. Por ejemplo, si la función es una fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0, ¿cierto? Porque no podemos dividir por 0. Ese sería un tipo de función. Si, por ejemplo, la función es raíz de índice par, o sea, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, siempre que aquí aparezca un número par, siempre tenemos que preocuparnos que lo que esté dentro de la raíz, para que esta cosa viva en los reales, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Y la tercera función, que esa todavía no la hemos visto, pero igual la voy a escribir solamente, porque aún no se ha visto en clase, es que si es una función logarítmica, en la base que sea, siempre el argumento de un logaritmo tiene que ser un número mayor estricto que 0. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a una función, tenemos que ver, esto yo lo llamo así como zonas peligrosas. Zonas peligrosas. ¿Ya? Donde hay que tener cuidado. Entonces, en este caso particular de nuestro ejercicio, fíjense que tenemos f de x igual a 1 partido por la raíz de x menos 2. Entonces uno dice, bueno, primero hay fracción, así que tenemos que preocuparnos que lo que esté abajo no sea 0, ¿cierto? O sea, tenemos que preocuparnos que x menos 2, primero, sea distinto, bueno, vamos a poner todo lo que está abajo. ¿Y qué más tenemos que preocuparnos? Porque aquí caemos en este caso, pero también tenemos este otro caso, porque en la definición de la función aparece una raíz cuadrada. Tenemos que preocuparnos que x menos 2 sea mayor que 0. Aquí dice mayor o igual que 0, pero ¿por qué le puse mayor estricto que 0? Porque como está en el denominador, no podría ser 0, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a tomar esta condición y esta otra condición. Y como es un y, hay que intersectar las dos condiciones al final. Veamos. Cuando este es distinto de 0, cuando x menos 2 sea distinto de 0, ¿no es cierto? O sea que x tiene que ser distinto de 2. X no puede ser 2. Y de acá, ustedes saben que cuando aparece un mayor que o un menor que, pasamos para el otro lado, cambia de signo y nos queda x mayor que 2. ¿Ok? Entonces,
intersectamos estas dos cosas. A ver, si uno lo escribe, por ejemplo, en una recta real, acuérdense que acá a la izquierda está el menos infinito, acá el más infinito, ubicamos el 2. Primero, esta condición, que x distinto de 2, o sea, el x no puede ser 2, por eso uno dibuja un circulito sin ennegrecerlo, el x no podría ser 2. Y después tenemos x mayor que 2, acuérdense que uno lee del x, y esta partecita, en la que está más grande, está el número mayor, digamos. Entonces, x mayor que 2. Entonces sería del 2, los mayores están hacia la derecha. Si fuera x menor que 2, sería desde el 2 hacia la izquierda. Entonces, ¿dónde se cruzan estas dos? En este pedacito, ¿no es cierto? Porque obviamente, entonces la solución, o sea, el dominio de la función, va a ser el intervalo sin tomar el 2, porque ahí dice que x es distinto de 2 a más infinito. ¿Por qué? ¿Qué significa que el dominio sean todos los números mayores que 2? De 2, el 3, el 4, el 5. Significa que cualquier x que tomemos acá, podemos evaluarlo acá dentro de la función y nos va a dar un número real. Pero, por ejemplo, si tomamos un número que no esté en este intervalo, supongan, por ejemplo, el menos 3, ¿cuánto sería f evaluado en menos 3? F evaluado en menos 3 sería 1 partido por la raíz de menos 3 menos 2, que sería menos 5. La raíz de menos 5, por ejemplo, si ustedes la ponen en la calculadora, claramente les va a arrojar error. ¿Por qué? Porque la raíz de menos 5 no existe. ¿Ok? Por lo tanto, esto es el dominio de la función. El dominio de una función son todos los valores de x, tal que la función puede tomarlos sin ningún problema. Y este resultado va a ser un número real. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Bien. Ahora, ya está. Ahora vamos a hacer otro del ejercicio 7, porque hay varios. Por ejemplo, aquí hay uno bonito. Por ejemplo, si, a ver, veamos acá, por ejemplo, la letra F. Si la función fuera esto que está acá, la raíz de x cuadrado menos 5x más 6 partido por x más 4. Fíjense que de acuerdo a lo que vimos recién, nosotros tenemos que preocuparnos de estas tres cosas: si la función es una fracción, si la función es una raíz de índice par, o si es logarítmica. Entonces, en este caso tenemos dos problemas, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Fíjense que arriba aparece una raíz. Entonces, lo primero es que x cuadrado menos 5x más 6 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cierto? Fíjense que estamos viendo esto, que lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Y otra condición que tiene que cumplir las x para que esta función tenga sentido en los reales es que el x más 4 tiene que ser distinto de 0. ¿De acuerdo? No puede ser 0 porque no podemos dividir por 0. Entonces primero nos vamos a preocupar de esta condición. Claramente de ahí el x tiene que ser distinto de menos 4. No puede ser menos 4, porque si x fuera menos 4, imagínense, f de menos 4 nos quedaría acá abajo menos 4 más 4, que eso es 0, y oh my god, estaríamos dividiendo por 0, ¿de acuerdo? Y eso no lo podemos hacer. Ahora tenemos que resolver este problema, decir para qué valores de x se cumple que esto es mayor o igual que 0. Esto en el fondo, sí, a lo mejor no sé si lo vieron con Andrea oficialmente, pero en el fondo es la resolución de una inecuación de segundo grado, ¿ya? Pero da lo mismo el nombre, porque la verdad de las cosas es que vamos a ver un método para poder encontrar cuándo esta expresión es mayor o igual que 0, porque necesariamente en esa parte nosotros estamos ok, esta función tendría sentido, ¿ya? Entonces, lo primero, yo les voy a escribir acá con lápiz rojito, fucsia mejor, ¿cuál es el algoritmo para resolver este tipo de cosas cuando aparecen así como de segundo grado, digamos, ¿ya? Entonces, el primer paso, hay que dejar un 0 a uno de los lados. Segundo paso, desarrollar y factorizar al máximo.
al máximo. Y tercer paso, sacar algo que se llama puntos críticos. Como estoy escribiendo abajo, voy a mostrarle aquí al ladito que son los puntos críticos. Son los puntos donde cada factor se hace 0. Y cuarto paso, una tablita. ¿Ya? Esto es un método que es como infalible, así siempre resulta, así que lo voy a poner así como en una nubecita. Cuando uno se enfrenta a resolver esto que está acá, que es una ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces primero dice, y uno lo hace así, se guía paso por paso. Primero dice dejar un 0 a un lado, ¿ya? Ahí tenemos el 0 al lado, no hay nada que hacer. Segundo paso dice desarrollar y factorizar al máximo. Esto está desarrollado, ¿cierto? No podemos juntar ningún término semejante, no podemos hacer nada más. Después factorizar. Acuérdense, cuando uno tiene una expresión de segundo grado, la idea es que uno tiene que ver si uno lo puede factorizar. XX, ¿por qué ponemos XX? Porque X por X nos da X cuadrado. Uno busca dos números que multiplicados den 6 y sumados nos den menos 5. A ver, ¿qué números podríamos poner acá tal que multiplicados nos den 6 positivo y sumados menos 5? Exacto, menos 3 y menos 2, ¿no es cierto? Veamos. Menos 3 por menos 2, ¿nos da 6 positivo? Sí, ¿no es cierto? Porque menos 3 por menos 2 es 6 positivo. Menos 3 más menos 2, ¿nos da menos 5? Sí, listo. Ahí estaría factorizado al máximo. ¿De acuerdo? Voy a guardar esta condición acá arribita, a ver, para poder ocupar el espacio aquí distinto menos 4, porque se la vamos a guardar para considerarla al final. Y voy a borrar esta partecita de acá. Ya, ahora dice, ya desarrollamos y factorizamos al máximo. Tenemos listo el paso 2. Paso 3, puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos donde cada factor se hace 0. Ya, entonces vamos a sacar los puntos críticos. Puntos críticos. Tomamos este factor y lo igualamos a 0. Y despejamos la X, nos queda el 3. Tomamos el otro factor, lo igualamos a 0 y nos queda el 2. ¿Cierto? Entonces el 3 y el 2 son puntos críticos. Este y este. Tenemos dos puntos críticos, que son el número 3 y el número 2. Y en el cuarto paso, donde vamos a hacer la tablita, yo les voy a mostrar cómo se hace esta tablita. Uno pone, siempre pone el menos infinito y siempre pone el más infinito. Estos siempre van. Y estos puntos críticos uno los pone de orden de menor a mayor. Entonces uno pone acá el 2 y uno pone acá el 3. Y después tiramos líneas horizontales. ¿Cuántas líneas? Si hay dos factores, tenemos que tener dos huequitos acá. X menos 3 y X menos 2. Porque hay dos factores y en realidad para efectos prácticos de su prueba no van a aparecer más factores que 2. ¿Ya? Así que podéis quedaros tranquilos. Después, miren, atiendan acá. ¿Qué punto crítico arrojó este factor, el X menos 3? Arrojó el 3. ¿Qué punto crítico arrojó este? Arrojó el 2. ¿Sí? Tomamos un número entre menos infinito y 2. ¿Cuál? Hay que tomar un valor que esté entre estos dos números, en este intervalo, entre menos infinito y 2. Por ejemplo, uno facilito de evaluar, el 0. Entonces tomamos cuando X vale 0, que está en este intervalo, y lo ponemos acá. 0 menos 3 nos da un número positivo o un número negativo. 0 menos 3 es menos 3, por lo tanto nos da un número negativo. Tomamos el 0. 0 menos 2 nos queda menos 2, por lo tanto es negativo. Ojo, siempre hay que evaluar, porque a veces pasa que no siempre uno parte con negativo, ¿ok? Así que eligen un X que está en este intervalo,
lo reemplazan ahí y ven el signo, y lo reemplazan acá y ven el signo. Este signo que les queda lo mantienen hasta el punto y después del punto cambia al contrario. Este signo que quedó acá lo mantienen hasta el punto y después cambian al contrario. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y más por más, más. Multiplican hacia abajo. Y fíjense ahora, a nosotros acá nos dicen, diga para qué valores de X este producto es mayor o igual que 0, mayor o igual que 0. O sea, nos interesa este pedacito y este pedacito. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta nubecita de abajo. Lo voy a borrar. A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, ¿cuál sería la solución a nuestro ejercicio? Va a ser el intervalo. Fíjense que esto tiene sentido acá en este intervalo acá. Desde menos infinito hasta 2, lo vamos a poner abierto primero y después vamos a ver si es que está o no está en la solución. Si es que nos sirve o no nos sirve. Unión, este otro pedacito, que es desde el 3 hasta el más infinito. Veamos si el 2 cumple o no cumple esta condición. Si uno toma x igual a 2, y lo reemplaza acá, por ejemplo, 2 menos 2 nos queda 0. 0 por algo es 0, sí, 0. ¿Es mayor o igual que 0? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a poner el 2 como parte de la solución. Se pone así el corchete hacia adentro. El 3 lo reemplazamos acá, por ejemplo acá, obvio. 3 menos 3, 0. 0 por algo es 0. 0 por algo es 0. 0 ¿es mayor o igual que 0? Sí. Por lo tanto, aquí damos vuelta el signo porque significa que el 3 está. ¿Qué cosa dejamos en el espacio sideral esperando? Esto que está acá. ¿Se acuerdan que esta condición era la otra condición que nos había dado? X no puede ser menos 4. Pregunta, ¿el menos 4 está contenido acá? Sí, ¿no es cierto? Está en este pedazo de intervalo. El menos 4 vive acá, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? A esto que está acá, hay que quitarle el menos 4. ¿Por qué? Porque X no puede ser menos 4, porque acuérdense que si fuera menos 4, aquí abajo nos quedaría menos 4 más 4 que es 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por lo tanto, el dominio de esta función es ese conjunto. Van a ser todos los números reales que están en el intervalo entre menos infinito y 2, incluyendo el 2, unión del 3 al más infinito, quitándole el menos 4. O sea, el X no puede ser menos 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora una función definida a trazos, a trozos o a trazos. Ya. Fíjense, y con este vamos a terminar. En el problema número 9, tenemos que f de x es igual a una función definida a trazo, significa que dependiendo del intervalo donde uno esté trabajando, es la función que uno toma. Por ejemplo, si el x es un número que es menor o igual que menos 2, la f de x va a ser 2 menos 3x. Eso es lo que nos indican acá. Después, si el x es un número que es mayor que menos 2 y menor que 5, ¿a qué es igual f de x? El f de x va a ser igual a x cuadrado más 1. Y en el último caso, si el x es mayor que 5, la función va a ser igual a la raíz de x menos 4. ¿Ya? De acuerdo a esta definición, por ejemplo, ¿cuánto sería f en la letra A? Vamos a hacer unos dos de estos. F evaluado en 22 partido por 4. Entonces uno dice, bueno, voy a ver más o menos cuánto es 22 dividido en 4 para saber en cuál de las tres ramas ocupamos. Entonces, el 22 dividido en 4 nos da 5,5, ¿cierto? O sea que en el fondo esto es f evaluado en 5.5. Ese es el valor de x, ¿cierto?
Exactamente. El 5.5, que sería el X, 5.5, ¿es menor o igual que menos 2? ¿Es un número menor o igual que menos 2? No, ¿no es cierto? El 5.5, si lo ponemos acá, ¿es un número que sea menor que 5 y mayor que menos 2? No, ¿no es cierto? Porque el 5.5 no es menor que 5, así que tampoco ocupamos esta rama. ¿Cuánto sería f evaluado en 5.5? El 5.5, que sería nuestro x, ¿es mayor que 5? Sí. Sí. Por lo tanto, esta es la rama que vamos a ocupar. O sea, que f evaluado en este número hay que considerar esta fórmula. En vez del x, ponemos un 5.5 menos 4, y eso nos va a dar la raíz de 1.5, ¿cierto? Y con eso bastaría, no podría usar la calculadora y calcular cuánto es. Entonces, dependiendo de este valor de x, uno elige la rama que ocupa. ¿Ya? Vamos a hacer otro más. Otro más. Espérenme un pechito. Ya, por ejemplo. Miren el B que... bueno, voy a hacer los otros del... se los voy a hacer todo en realidad de este para allá. Se los voy a hacer todo. Por ejemplo, f evaluado en menos 5. ¿Cuánto es en menos 5? Entonces uno toma el x de nuevo, igual a menos 5, y uno dice, menos 5, ¿es menor o igual que menos 2? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, usamos al tiro esta rama, esta expresión para la f de x, o sea, va a ser 2 menos 3 por 5, me equivoqué. Menos 3 por menos 5. O sea, sería 2 más 15, o sea, vale 17. O sea que f evaluado en menos 5 nos da 17. ¿Ok? Y la otra no nos interesa. Y después, la última de la letra A dice, ¿cuánto es f evaluado en 5? Entonces, de nuevo, 5, ¿es menor o igual que menos 2? No, así que no usamos esta. 5, ¿es mayor que menos 5 y menor que 5? No, porque no es menor, el 5 no es menor que 5. No usamos esta. 5, ¿es mayor que 5? No, así que tampoco nos sirve esta, por lo tanto f evaluado en 5 no existe. ¿De acuerdo? Es un número que no existe. Esta función no está definida cuando x vale 5. ¿Ok? Ya. Ya, voy a borrar este pedacito. Miren, este está bonito, el B. Harta concentración. Fíjense, dice f, ¿cuánto es f de a más 5? Esa es la pregunta. Entonces uno dice, chupaya, recorcholis. Para yo poder elegir cuál rama de la función f tomo, es necesario que yo sepa dónde vive esto, digamos. Ver si esta expresión es menor o igual que menos 2, y en ese caso ocupo esta. Si esa expresión es mayor que menos 2 o menor que 5, y en ese caso ocuparía esta. O si esa expresión, que es a más 5, es mayor que 5, y ocuparía la de abajo. Entonces necesitamos saber el a más 5 si cumple esta condición, si cumple esta condición o si cumple esta condición. Entonces sucede que en el enunciado nos dicen que a es menor o igual que menos 7. La única información que nosotros sabemos es que la a es menor o igual que menos 7, pero nosotros queremos saber qué pasa con el a más 5. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a formar el a más 5. O sea, ¿cómo? Le sumamos 5 a ambos lados. Nos va a quedar a más 5, se mantiene el signo, menos 7 más 5. A más 5, entonces va a ser menor o igual que menos 7 más 5, que sería menos 2. Y fíjense que nosotros en este momento ya sabemos que el a más 5 es un número menor o igual que menos 2. Por lo tanto, ¿cuál de estas tres ramas ocupamos? Sabiendo que a más 5 es menor o igual que menos 2. ¿Cuál rama ocupamos? Esta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que a más 5 es un número menor o igual que menos 2.
por lo tanto coincide con esta condición. Luego ocupamos eso, sería 2 menos 3 por el x, que en este caso es a más 5, ¿se fijan? O sea que esto va a ser igual a 2 menos 3a menos 5. 2 menos 5 es menos 3, menos 3a. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería estimados. Eso corresponde a la guía de funciones y es todo lo que se me encargó que trabajara con ustedes hoy día. Ya, entonces nos veríamos nosotros si no hay cambio de planes, porque ustedes saben que están pasando muchas cosas en la universidad, así que si no hay cambio de planes, nos vemos físicamente. O sea, yo el jueves voy a hacerles clases sí o sí. Yo debería tomarles la prueba, pero en principio la verdad las cosas es que no sé, tenemos información solo hasta hoy día, que hasta hoy día todo es online. Mañana aún no hay información oficial, ¿ya? Pero prepárense, estudien harto, revisen todos los videos que hemos subido con Andrea, y nada, pues nos veríamos el jueves en la prueba, ¿ya? Que estén muy bien, nos vemos. Chau, chau.